un tercio de toda la población. Si se fijan en esa gráfica también que está abajo a la derecha, es el grupo que más crece, ese que está en verde, que son las personas mayores, y es a expensa de los otros grupos, el que hoy día representa la mayoría, que son la fuerza que se llama laboral, que está entre los 15 y los 60 años, y también a expensa de los niños menores de 14 años. Y es importante entender que el proceso del envejecimiento va de la mano de cambios, y esos cambios que son de la estructura y función, que son el reflejo del tiempo, van a llevar habitualmente en un proceso de envejecimiento normal que en algún momento de ese pic que uno tiene cerca de la adultez progresivamente vaya generando cambios y llegue eventualmente a un punto en el cual perdamos nuestra independencia. Hoy en día, si uno lo lleva también a los resultados, por ejemplo, la encuesta nacional de discapacidad y dependencia que salieron hace algunos meses atrás, más del 80% de las personas sobre los 60 años son completamente autovalentes y esa sería un poco la figura que uno vería representando a menos de un 20% o al 50% de los mayores de 80. Pero también sabemos que en la medida que nos van ocurriendo diferentes situaciones, pudieran haber cambios en esta trayectoria del envejecimiento normal y estar frente a un escenario de dependencias antes de la edad que uno pudiera esperar. Y eso, evidentemente, y aquí que les quiero transmitir, que esto es absolutamente patológico. O sea, la trayectoria normal del envejecimiento es un envejecimiento en donde van a haber cambios, pero la persona va a preservar esa independencia hacia edades tardías de su vida. Y van a haber una serie de factores, como lo que ustedes ven en ese gráfico de la derecha, que van a ir generando cambios que van a ir determinando, por lo tanto, una mayor o no susceptibilidad a ir perdiendo esta posibilidad de tener un envejecimiento normal o un envejecimiento exitoso. Hay cambios desde el punto de vista funcional, cognitivo, sociales, vinculados con la presentación de la enfermedad, que es algo que empieza a cambiar en las personas mayores, empiezan a aparecer síndromes geriátricos como la fragilidad, que es el gran tema que vamos a tratar hoy día de presentar. Hay comorbilidades que son relevantes, como el EPOC, la insuficiencia cardíaca, hay eventos que cambian y dan un antes y un después, como las fracturas de cadera, y la realidad de una población que cada vez va a estar consumiendo más fármacos y donde hay comorbilidades muy conocidas como la hipertensión y la diabetes, que son también muy marcadoras eventualmente de una buena o una mala vejez. Todos estos factores van a estar interactuando entre ellos y de la manera en la cual al final la persona sea capaz de balancear lo que significa tener estos antecedentes y que estos antecedentes después repercutan en la salud, es lo que va a ir generando una mayor o una menor vulnerabilidad. Y eso es lo que hace que hoy día sea muy difícil, solamente con la edad, poder determinar cuál va a ser la trayectoria que va a tener una persona en un momento específico. Y ahí les puedo mostrar por lo menos lo que sale ahí reflejado y específicamente centrado en el grupo de los mayores de 80 años, como vemos que una persona robusta podría tener una expectativa de vida de más de 10 años, muy distinto al devenir de una persona frágil, donde esa expectativa de vida podría tener una mediana de 3 años. O sea, tenemos un span de tiempo. ¿Qué hago yo, por lo tanto, cuando estoy frente a una persona de 80 años? ¿Cómo saber si voy a estar frente a una persona que va a sobrevivir 10, 15 o 20 años, capaz que llegue a ser un centenario, igual que los 5.000 centenarios que hoy día hay en Chile, o estamos frente a una persona que tiene una expectativa de vida mucho más corta? Y ahí, de una u otra manera, empiezan a aparecer determinantes como los que están descritos ahí a la derecha, como la presencia de alteraciones cognitivas, como síndromes geriátricos, como la carga de enfermedad, como hitos relevantes, como las caídas que van modificando y acercándonos a un lado u otro. Entonces, el mensaje aquí es que no debiera uno centrarse solamente en la edad para poder definir el pronóstico de una persona mayor. Necesitamos incorporar otros elementos para poder hacer ese análisis. Y es ahí donde aparece este gran concepto como la fragilidad. Quiero que piensen en la imagen que está ahí. Ojalá todos ahí tengan esa capacidad de abstracción de identificar que eso es un huevo. Ese huevo, si yo lo doy vuelta y lo veo en el lado que no está con cierta ahí fractura, podría verse firme, podría verse lo suficientemente resistente como para que uno diga que es un huevo que está en perfectas condiciones.
Pero si de repente llega una magnitud de impacto lo suficientemente fuerte para que supere la capacidad de resistencia de esa cáscara, vamos a ver lo que estamos viendo ahí. Y al final ese desafío pasa por tratar de identificar esa vulnerabilidad. Y hay distintas estrategias que se han utilizado para poder hacer más operativo la forma de poder identificar a estas personas y saber si son vulnerables o no. Y ahí lo que ustedes ven, por ejemplo, es un desarrollo chileno que fue muy utilizado en tiempos de pandemia, y ustedes cuando vean lo que es la extrapolación de esto que se llama la escala visual de fragilidad, la van a ver ahí muchas veces representada, que lo que busca es rápidamente, mirando cómo es el grado de movilidad de ese individuo, poder definir si la persona es robusta, vulnerable o va a tener diferentes grados de fragilidad, hasta esa fragilidad severa que es la persona que está ahí recostada completamente, dependiente y con un pronóstico de sobrevida bastante malo. En general, la fragilidad nació como un concepto más bien físico, donde se describían cambios en el peso de una persona, disminuía su capacidad de poder movilizarse de manera rápida, su estado físico, le limitaba la capacidad de caminar, se sentía cansado y en general eso después uno lo podía medir con respecto a fuerza. Entonces era más bien un constructo físico. En el tiempo, este constructo de la fragilidad ha ido creciendo a otros ámbitos y hoy día también hablamos de una fragilidad cognitiva, hablamos de una fragilidad social. O sea, significa que hay otros ámbitos que son fundamentales en lo que va a ser el pronóstico de una persona mayor y no solamente en lo que puramente uno pudiera centrar en una mirada más bien biomédica. Ahora hablemos algo de dolor, y es aquí donde también han habido muchas revoluciones que pudiéramos mencionar. Quizás lo más interesante es el cambio en la definición de dolor desde lo que había sido históricamente la definición del año 79 a la revisión casi 40 años después, para el 2020, donde principalmente uno pudiera ahí destacar que esta definición hoy día ya deja de manifiesto lo relevante que es la experiencia personal en esto, y que esto está afectado por factores biológicos, psicológicos y sociales, que hay que disociar también dolor de la sintomatología o de los elementos más bien netamente nociceptivos, y por lo tanto hoy día no podemos pensar el dolor como solamente un fenómeno en donde hay una activación de neuronas sensoriales, y tenemos que entender también cuál fue la trayectoria de vida de esa persona, su experiencia con respecto a lo que significa tener dolor, van a ser claves en cómo eso se va a ir expresando en el tiempo. Y van a haber fortalezas y otros elementos que van a permitir que lo podamos hacer de una mejor manera, y a veces no. Y también aparecen desafíos como que en ocasiones no vamos a ser capaces de poder describir que estamos con un dolor, y eso no significa que la persona no esté con dolor, y por lo tanto también tenemos los que trabajamos en la evaluación de esta población, tener las estrategias para poder identificar a esta población que evidentemente está en riesgo mucho mayor. Ahora pasando después desde la definición del dolor a lo que es el dolor crónico, aquí aparece un criterio de temporalidad, van a ver ustedes diferentes definiciones, pero también para tratar de hacerlo más operativo, quiero que nos pongamos el corte en 3 meses. Este pudiera llegar a ser el único problema que tiene la persona, pudiéramos por lo tanto no identificar otros condicionantes, por lo cual, y no por eso va a ser menos relevante, y no por eso también vamos a llegar a la misma situación de transmitir que no está presente. Y hay que entender que en general este es un constructo multifactorial donde vuelven a aparecer estos determinantes biológicos, psicológicos y sociales. Avanzando en esto, tenemos que empezar ahora a mirar cuál es la prevalencia o si este es un problema importante o no. Y finalmente ya tenemos data chilena, y aquí les presento 3 fuentes que pueden darnos una suerte como de perspectiva del problema. Aquí vemos más arriba lo que es los resultados de la encuesta nacional de salud sobre la sintomatología musculoesquelética, y ahí vemos una prevalencia del grupo en general, hombres y mujeres, sobre el 40%, a casi un 50% en mujeres, 30% en hombres mayores de 65 años. Algo más a la derecha se ve un cambio sustancial que habla de esta tremenda heterogeneidad de lo que significa en los estudios los datos que hay epidemiológicos en este sentido. Y acá quizás el estudio más grande que tenemos, que es del 2018, levantó la información, pero específicamente de dolor crónico, pero no oncológico. Y ahí en el grupo de los mayores de 65 años se describían cifras de un 17%. Y otra fuente que nos puede dar también
luces con respecto de la importancia del problema tiene que ver con la encuesta que hace la Universidad Católica con la Caja de los Andes de calidad de vida en la vejez, en su quinta versión. Se preguntó explícitamente por cuán relevante este problema en los últimos 6 meses. Y ahí se hace un comparativo entre el 2016 y el 2019 y después se van agregando las diferentes encuestas y ahí vemos dónde este tipo de malestar está altamente prevalente por más de un 60% y el dolor de cabeza, por ejemplo, sobre el 30%. O sea, el tema del dolor es uno de los problemas más relevantes que las personas enfrentan. Pues siguiendo en esta clasificación del dolor, podemos distinguir dos grandes caminos desde lo que tiene que ver en el enfrentamiento de este problema. El primero habla de un dolor crónico primario y lo que hay que entender que el dolor es lo que está ahí presente y no necesariamente ahí identificamos alguna causa secundaria que lo explique. Y ahí hay diferentes formas como esto se puede expresar como un dolor generalizado, como síndromes regionales complejos, como dolores orofaciales o clínicos primarios, dolores viscerales o un dolor musculoesquelético que es uno de los que tiene mayor prevalencia. Pero por otro lado también el dolor puede ser resultado de otra patología y ahí vemos también causas como por ejemplo el cáncer, patologías neurálgicas, dentro de lo que podemos ahí hablar por ejemplo relacionado con la diabetes u otras causas ahí que podrían generar como una neuralgia por ejemplo posherpética. Si después esto lo llevamos a la prevalencia específicamente en algunas ubicaciones específicas en mayores de 65 años, ahí vemos también cómo se ve variabilidad según la localización, en cuál es la posibilidad que algunos dolores sean más prevalentes que otros. Y ahí vemos, por ejemplo, como el dolor de cabeza, el dolor cervical, el dolor de espalda, el dolor de cadera, el dolor de rodilla, son más significativos como manifestación de un dolor crónico que de un dolor agudo, y ahí aparecen otras formas de presentación como el dolor neuropático o el dolor particular no especificado, que también tienen principalmente su manifestación como formas de presentación de un dolor crónico. Entonces ahí vamos generando también estos constructos que nos permiten diferenciar cuáles son probablemente las manifestaciones que después nos van a llevar a que estemos frente a un dolor crónico. Otro tema que quiero que aquí visibilicemos tiene que ver con las comorbilidades y el principal factor de riesgo para tener más comorbilidades es el dolor. Y aquí vamos viendo con una trayectoria por grupos de edad cómo empieza a aumentar progresivamente la prevalencia de todas las comorbilidades. Y si ven ahí en un color entre morado y rosado, los dolores articulares, en este caso nominado como artritis, empiezan también dentro de esta lista de comorbilidades a ir teniendo un valor cada vez más significativo y estando presente en más del 90% de los mayores. Entonces, evidentemente, aquí significa que tenemos una realidad epidemiológica de una población con una carga de enfermedad significativa. Ahí vemos el dolor articular en más de un 50% de la población, en un segundo lugar, y eso evidentemente se empieza a convertir en algo prácticamente, o entre comillas, normal para la población. Y eso evidentemente hay que tener ahí en cuenta que no podemos normalizar situaciones que son patológicas. Y esto se nos complica porque estas comorbilidades no están aisladas. Y aquí lo que les quiero mostrar es cómo se produce una tremenda interacción en este gráfico. Les doy ahí también la invitación para que después lo revisen con más calma. Y vemos la artrosis en el óvalo remarcada. La artrosis es una condición que vimos prevalente, más del 50% de los mayores de 70 lo presentan, casi el 80% de los mayores de 80. Habitualmente las personas con artrosis van a tener una afectación de su ánimo. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente con esta sintomatología. Vamos a ocupar antiinflamatorios u otro tipo de analgésicos. Específicamente los antiinflamatorios nos pueden generar daño renal, eso puede provocar una anemia, eso nos puede llevar a una caída y eso evidentemente va a generar un quiebre en su calidad de vida. Esos mismos antiinflamatorios nos pueden generar una hemorragia. Esa hemorragia nos puede provocar también una anemia y generar una afectación de mi condición de salud. Entonces, si se fijan, la mirada que tenemos que ir teniendo cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas no permite que disociemos los problemas, los miremos de una manera aislada, sino que tenemos que mirar el conjunto y de qué forma vamos sopesando el impacto que van teniendo estos diferentes factores en el devenir de la persona. Y ahí esto se refleja en que el dolor tiene consecuencias. Y ese dolor puede tener consecuencias, por ejemplo, en que ya mi calidad de vida se vea afectada. Y aquí vemos en la misma encuesta de calidad de vida en la vejez cómo la mitad de las personas mayores refieren
que la presencia del dolor ha interferido en sus actividades cotidianas. Y nuevamente estas repercusiones tenemos que disociarlas y tienen componentes sociales, psicológicos y físicos, que se reflejan en ¿qué? Peor calidad de vida, más caídas, más fracturas, trastornos de ansiedad y depresión, aislamiento social, alteraciones cognitivas, insomnio y pérdida funcional. Y no solo eso, sino también el dolor crónico se asocia a mayor mortalidad general, cardiovascular, hay tendencia en una mayor mortalidad respiratoria y también mayor mortalidad con cáncer. O sea, el impacto es a todo nivel. Y cuando uno lo centra en lo que son los factores específicamente de riesgo para poder plantear que esto está yéndose hacia una cronicidad, disculpen, están los factores específicamente relacionados al dolor. Tanto a 12 y 24 meses vemos el impacto que tiene la intensidad, la duración y que exista en más de una localización. Y específicamente en el grupo de mujeres vamos viendo como la intensidad del dolor es un factor de riesgo que aumenta en 3 veces el riesgo, y eso en el hombre no tiene un impacto significativo. En cuanto a la duración del dolor, también es una variable de riesgo para mayor cronicidad en mujeres, y el tener más de una localización también es un factor de riesgo presente más en mujeres. Y cuando integramos todo lo que hemos ido conversando en la presentación de hoy día, entonces hay factores propios del dolor, la duración, la intensidad y la presencia de múltiples zonas con algunas localizaciones específicas como las que ya revisamos, y se suman a esto determinantes desde la edad, mayor posibilidad, sexo femenino, que a veces se hace difícil de disociar de las variables que vimos en ese análisis multivariado anterior, y la vulnerabilidad económica, escolaridad, el sobrepeso y la obesidad, hábitos malos como el tabaquismo, trabajos de alta carga física cuando eran más jóvenes, traumas infantiles, trastornos de la esfera emocional y comorbilidades específicas como hablamos antes, la diabetes, las neuropatías de diferente origen, por ejemplo. Entonces lo que quiero transmitirles acá, y con esto ya vamos terminando, 3 claves que son importantes respecto al dolor crónico. Primero, hay que pesquisarlo. Hay que ir a buscarlo de manera dirigida. Hoy día se normaliza la presencia del dolor, por lo cual no es algo que se presente de manera espontánea. Si ya lo identificamos, tenemos que diagnosticarlo y bien caracterizarlo. Y hay que, por lo tanto, también tratarlo de manera oportuna. Hoy día la mirada que tenemos desde la perspectiva sanitaria, como ese ojo que está mirando esa pared, no nos permite ver qué es lo que hay detrás. Hoy día tenemos que ir sumando, y espero haberles transmitido lo relevante de ir detectando otros factores, la polifarmacia, las redes sociales, no me refiero ni a Facebook ni a ese tipo de red social, sino el soporte que la persona tenga, las alteraciones afectivas, comorbilidades y el dolor. Ahí aparece el dolor como algo que va aumentando el nivel del agua y que va haciendo, por lo tanto, posible que en algún momento esa agua pase al otro lado y empiece a afectar la independencia de la persona. Mientras más robusta sea la persona, más firme va a ser esa pared, como se ve centralizada en ese muro que significa esta represa. Pero no sabemos desde esta perspectiva qué es lo que está pasando acá. No sé si esta persona tiene un nivel del agua alta, no sé si esta persona va a ser lo suficientemente robusta para poder resistir lo que le está pasando. Entonces hoy día necesitamos identificar todos estos determinantes y necesitamos buscar la fragilidad para poder saber de qué manera poder enfrentar de una mejor manera esta realidad. Y la forma de poder conseguir una perspectiva más amplia a partir de un equipo. Esto es impensado si nos centramos en la mirada de una sola persona o de un solo profesional. Y los equipos tienen que estar constituidos por todos los actores que van a ser relevantes en esto. Desde el equipo de enfermería, trabajo social, fonoaudiología, kinesiología, nutricionista, psicología, terapia ocupacional, farmacia clínica, los diferentes profesionales médicos, los odontólogos, poniendo siempre en el centro al paciente. En la medida que tengamos más miradas, lo más probable es que vamos a ser capaces de detectar todos estos ámbitos que mencionamos antes y, por lo tanto, vamos a hacer una mejor atención. Y con esto termino. Chile es un país envejecido, aumenta el dolor en la medida que vamos sumando años, y en la medida que se envejece, aumenta el riesgo de que seamos frágiles. La fragilidad es un determinante clave hoy día para poder evaluar la salud en una persona mayor. A esto hay que combinarlo también con la carga de enfermedad que estas personas tengan, y eso muchas veces va a ser difícil el enfrentamiento clínico por esta coexistencia de todas estas comorbilidades.
Hoy, lamentablemente, el dolor no se busca, no se diagnostica, ni se trata oportunamente. Tenemos que cambiar eso. Y para poder hacer esto, es fundamental que trabajemos en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fache, por su ponencia. Estoy segura que van a haber muchísimas preguntas, como siempre. Vamos a presentar a nuestro segundo ponente nuevamente para las personas que no alcanzaron a escuchar cuando lo presenté. Voy a dejar entonces con ustedes al doctor Daniel Ehrlich. El doctor Ehrlich es reumatólogo del Hospital Salvador, es profesor asociado de la Universidad de Chile y también de la Universidad Finisterra, premio docente destacado de ambas universidades y también autor de la novela gráfica Inmuno, que ha ganado bastantes premios. El doctor Ehrlich nos va a hablar sobre osteoporosis, su diagnóstico, su tratamiento y va a responder una pregunta que es muy importante y si tiene relación o no al dolor crónico. Así que, doctor Ehrlich, lo dejo invitando a todos nuestros oyentes a hacer las preguntas. Doctor. Gracias, doctora Yanedel. Vamos a hablar entonces de osteoporosis, como se había introducido. Ya va la primera diapositiva. Ahí está. Conceptos claves. Primero, para hablar de osteoporosis hay que definirla como corresponde. La osteoporosis es una alteración de la resistencia ósea. Y la resistencia ósea tiene que ver con la densidad ósea y con la calidad ósea. ¿Ya? Entonces, el concepto, insisto, de osteoporosis es una alteración de la resistencia ósea. Ahora, la densidad ósea es el 70% de la resistencia y está influenciada por edad, el consumo de calcio, niveles de vitamina D, que como ustedes saben se relaciona a la absorción del calcio, y eso es lo que medimos por densitometría ósea. ¿Ya? Pero también está el concepto de calidad ósea, que también está influenciado por la edad, pero también por factores genéticos, la diabetes tipo 2, entre otras cosas, y se mide por el Trabecular Bone Score, el TBS. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en la práctica estamos haciendo el diagnóstico de osteoporosis solamente con el tema de la densidad ósea y no estamos mirando la calidad ósea, así que el diagnóstico actualmente claramente está incompleto. Por lo tanto, hay que tener esos dos valores en mente. ¿Por qué? Porque el concepto es la resistencia ósea alterada, no solo la densidad ósea. En este esquema podemos ver lo clave de la fisiopatología como para entender todos los aspectos relacionados a la osteoporosis y su manejo clínico. Respecto, por un lado, tenemos en un extremo la resorción ósea y la formación ósea, ambos fenómenos que tienen que vivir en armonía. En relación a la formación ósea, está influenciada por la función de los estrógenos, la testosterona, la vitamina D y la calcitonina. Por lo tanto, uno ya solamente viendo esto, ya se imagina que alteraciones en estos parámetros ya van a ser causas de osteoporosis. Falta de estrógeno, falta de testosterona, déficit de vitamina D. Y por otro lado, los factores que influyen en la resorción ósea son la paratormona, la tiroxina, las hormonas de la tiroides y el cortisol. Por lo tanto, sabemos que si hay un aumento de la PTH, un hiperparatiroidismo, un hipertiroidismo o un hipercortisolismo, vamos a tener más riesgo de osteoporosis. Sí, con este esquema ya tenemos clara la fisiopatología a grandes rasgos de las causas de osteoporosis. Ahora, ¿afecta a todos los huesos por igual? Es una pregunta válida y obviamente la respuesta va a ser no. Si recordamos la estructura básica de los huesos, tenemos un hueso compacto y un hueso trabecular. El hueso compacto, hueso cortical en este caso, es el 80% de la estructura ósea, mientras que el hueso trabecular es el 20%. Ahora, el hueso cortical, la mayoría de la estructura del hueso, tiene una función principalmente de protección, siendo su aporte al metabolismo solamente un 20%. Mientras que el hueso trabecular es completamente lo contrario, es justamente un hueso metabólicamente activo, es el gran reservorio de calcio que tenemos. Así que el aporte al metabolismo es del 80%. Así que ahí vamos a tener claro que el hueso trabecular va a ser clave para temas de diagnóstico en osteoporosis. Entonces, la gran pregunta, si el hueso trabecular es el hueso metabólicamente activo y es el cual me va a permitir evaluar este tema de la osteoporosis, la gran pregunta es ¿dónde hay más hueso trabecular? ¿En el radio distal, en el cuello femoral,
en el húmero proximal y en las vértebras, y que coincidencia justo son las zonas que más se fracturan en contexto de osteoporosis, o sea, donde más hay hueso trabecular es donde hay más riesgo de fractura, porque es donde más hay riesgo de osteoporosis. Sobre los 50 años, el 68% de las mujeres en Chile tendrán alguna alteración de la densidad ósea, sea osteopenia u osteoporosis, y eso es bien importante porque es algo demasiado prevalente. Sabemos que la masa ósea disminuye con la edad, y si a esta disminución con la edad sumamos el efecto de la menopausia, vamos a acelerar el proceso de pérdida de la densidad ósea. Si ustedes se fijan acá, se llega a un pic de masa ósea, ¿ya? A los 30 años más o menos. Un pic de masa ósea es el mejor momento, por lo tanto, todo lo que se quiera hacer como cuenta de ahorro va antes de los 30. Todo lo que queramos hacer, consumo de calcio, vitamina D, fortalecimiento del hueso, es hasta los 30. Llegamos al pic de masa ósea. Ahí hay que intervenir, ¿ya? Y luego, si ustedes se fijan acá en las mujeres, y en los hombres también va bajando la masa ósea, pero en las mujeres, en el momento de la menopausia, se genera una caída estrepitosa de la masa ósea, y en el hombre esto es mucho más tardío. Por lo tanto, podemos decir que ya hay factores de riesgo que están sumamente claros. En el 90% de los casos, las causas de la osteoporosis van a ser los cambios de la posmenopausia. O sea, el principal factor de riesgo va a ser una mezcla de edad y menopausia. Y esas dos situaciones son factores obviamente inevitables en una mujer. Entonces, es por eso que es entendible que sea tan prevalente la osteoporosis. Aparte de estas cosas, son factores de riesgo las mujeres nulíparas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el bajo peso, la menopausia precoz. Una mujer que tiene su menopausia antes de los 40 años obviamente tiene más riesgo de hacer osteoporosis. Y obviamente también el uso de corticoides. Se sabe que todo paciente usuario de corticoides por más de 3 meses va a requerir profilaxis, independiente de la dosis de corticoides, ¿ya? Todo paciente que tenga más de 3 meses corticoides debe recibir calcio con vitamina D profilácticamente. Ahora, llegamos al tema del diagnóstico. El diagnóstico clave lo estamos haciendo hoy en día con la densitometría ósea, que mide el mineral en la ruta de las de rayos X emitiendo baja radiación. La radiación no es más que la radiación ambiental, o sea, no vamos a dejar de hacerle una densitometría a alguien por miedo a la radiación. La gran pregunta es, ¿dónde apuntamos el haz de rayos X? Obviamente, en los sitios que tengan más hueso trabecular, porque como el hueso trabecular es el hueso metabólicamente activo, es el que primero se va a ver afectado ante osteoporosis. Por lo tanto, si queremos pillar esto de manera precoz, vamos a ir a mirar el hueso trabecular. Y ya sabemos dónde hay más hueso trabecular, ¿ya? Y de esas localizaciones vamos a seleccionar el cuello femoral y las vértebras, y es por eso que ahí se apunta la densitometría ósea, en el cuello femoral y las vértebras, en las zonas con mayor hueso trabecular. Acá tenemos una densitometría ósea, que es uno de los exámenes, yo siempre digo, es el único examen en medicina que uno prefiere ver la imagen que ver el informe, porque la verdad no hay ni siquiera que saber leer para interpretarlo, ¿ya? No hay que ser daltónico nomás, porque en el fondo es una cuestión de colores, ¿ya? Y de estas líneas de acá. Si ustedes se fijan, el cuadradito siempre termina siendo él o la paciente, ¿ya? Y donde está el cuadradito, que es el paciente, está el diagnóstico. Acá esta paciente está en el rojo, o sea, está en osteoporosis. Si esta paciente estuviera en el amarillo, estaría en osteopenia, y si está acá arriba, está normal. Por lo tanto, sabemos que el diagnóstico es simplemente viendo eso. Ahora, si uno ve esta área que se observa acá, esta área me va a decir, ya, tengo el diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia, ¿ya? Pero esa área, si el paciente está dentro de esa área, me va a decir, esa osteopenia o esa osteoporosis es esperable para su edad. Sabemos que la osteoporosis es algo inevitable por la edad y la menopausia. El punto es si la osteoporosis o osteopenia que está viviendo esa paciente generalmente es algo que esperaríamos para su edad. Por lo tanto, hay dos conceptos, el diagnóstico y si ese diagnóstico es esperable o no para la edad del paciente. Y esto lo puedo ver con el color y si el paciente está dentro de esa área. Ahora, si le ponemos nombre a esto, el T-score es justamente el color, es lo que da el diagnóstico, ¿ya? Y acá podemos ver en esta paciente un T-score. ¿Qué hace el T-score? Comparar la masa ósea de la paciente que estamos evaluando con la masa ósea de una paciente en el mejor momento de su vida, o sea, entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, si comparamos una viejita de 80 con una mujer de 20 o 30, la viejita va a salir perdiendo siempre. Entonces, por eso
podemos esperar que haya osteoporosis en un adulto mayor, ¿ya? Porque estamos comparando la masa ósea con el mejor momento de una mujer. Y el Z-score es esta área que yo les decía. El Z-score compara el valor que tiene esta paciente con alguien de su misma edad. Por lo tanto, me está diciendo, ¿ese valor es esperable para su edad, sí o no? Y acá tenemos los valores. Ya hablamos primero el concepto y ahora le ponemos números. Normales hasta -1, osteopenia entre -1 y -2.5. Osteoporosis es peor que -2.5. ¿Ya? Y la osteoporosis severa no va en relación al valor, sino a la asociación a fractura. Un Z-score se considera alterado si es peor que -2.0. Entonces, este caso de acá dijimos, es osteoporosis, porque está en el rojo, pero como está dentro del área, es una osteoporosis esperable para su edad, porque la paciente tiene casi 80 años acá, ¿ya? Pero imagínense este otro caso. Esta paciente puede tener el mismo T-score, la misma osteoporosis, pero está fuera de la línea porque no es esperable para su edad porque esta paciente tiene 60. Entonces, estos pacientes pueden tener el mismo T-score, pero distintos Z-score. O sea, los dos van a tener osteoporosis, pero uno me va a decir con el Z-score es esperable para su edad y en este caso no es esperable para su edad. Y si no es esperable para su edad, hay que estudiarlo buscando causas secundarias. Ese es el valor del Z-score. La gran ventaja de la densitometría es que no solo me permite hacer el diagnóstico, sino que también me permite predecir el riesgo de fracturas. Y es así como vamos empeorando, como ven acá ustedes, el T-score y va empeorando el riesgo de fractura. Así que es importante también como factor predictor. En relación al tratamiento no farmacológico de la osteoporosis y la osteopenia, tenemos primero la actividad física. Los osteocitos detectan carga mecánica y esta carga mecánica estimula la formación ósea. Por eso es tan importante el ejercicio. Estamos hablando de caminar simplemente, ya es un beneficio. Y al contrario, un paciente completamente postrado es un paciente que va a desarrollar con mayor riesgo osteoporosis. ¿Por qué? Porque su sistema óseo trabaja menos. Los osteocitos trabajan menos porque necesitan la carga mecánica para producir hueso. La suspensión del tabaco es parte del tratamiento no farmacológico y optimizar la ingesta de alimentos ricos en calcio y vitamina B. La ingesta diaria recomendada de calcio son 1000 miligramos y la vitamina D son 800 unidades. Entonces, si llevamos esto a alimentos, una taza de leche, o sea, de 200 cc son 243 miligramos de calcio. La recomendación es tomes entre 1 y 2 tazas al día, no más. Tampoco es que se tome 4 tazas de leche, porque ya la leche, cuando empezamos a abusar de la leche, ya empiezan a aparecer algunos estudios que no muestran resultados favorables. Así que no más de 2 tazas al día. Pero con 2 tazas al día podremos tener casi 500 miligramos de calcio, o sea, casi la mitad del calcio que necesitamos. Tenemos 100 gramos de sardina, una lata, 382 miligramos de calcio, 100 gramos de almendra, 250 miligramos de calcio, maravilloso, 100 gramos de almendra, pero ¿cuánto es eso? Son alrededor de 80 almendras, ¿ya? Si alguien quiere comerse 80 almendras al día, es maravilloso, pero no siempre va a ser fácil. 100 gramos de chía, 300 miligramos de calcio. Entonces, si uno le puede decir a un paciente, ¿sabe? Tómese un yogur, échele almendra y échele chía, y ahí con eso le sube la cantidad de calcio. Ahora, la vitamina D principalmente está en los pescados, en especial el salmón, en los pescados naturales o para pescados enlatados. El aceite de hígado de bacalao es el típico, hongos secados al sol, ya hongos shiitake secados al sol tienen gran cantidad también de vitamina D, la yema del huevo, pero es poco. Acuérdense que desde el 2024 ya Hoy alguien me rayó la pantalla, qué mala onda, nunca me habían hecho eso en una clase. Ya no sé quién habrá sido, no importa. Desde el 2024, la harina, la leche en polvo y la leche líquida van a ser fortificadas con vitamina B. Y me quedó la raya roja, voy a hacer toda la presentación con la raya roja, así que qué triste. Y ahí el tratamiento farmacológico. Lo mismo, calcio con vitamina D, 1000 de calcio y 800 de vitamina D. El calcio puede ser carbonato de calcio, citrato de calcio o malato de calcio. El más común es el carbonato de calcio. Ahora, tanto la osteopenia como la osteoporosis se tratan con calcio y vitamina D a las dosis que vimos ahí. ¿Ya? Ahora, la recomendación es no dar los 1000 de calcio y 800 de vitamina D en una sola toma, porque empiezan a disminuir la absorción. Por lo tanto, lo ideal es dar 500 con 400 2 veces al día, ¿ya? De carbonato de calcio.
Entonces, si tanto la osteopenia como la osteoporosis se tratan de la misma manera, con calcio y vitamina D, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la osteoporosis no es solamente calcio con vitamina D con la osteopenia, sino que también hay que dar un fármaco que inhiba la resorción ósea. Opciones, tenemos los bifosfonatos, tenemos la terapia hormonal, tenemos el denosumab y el teriparatide, entre otros, la verdad. Quiero ver acá, le voy a poner borrador. Ahí pude borrar la línea roja que alguien hizo. Disculpa, Daniel, no Ya, sabía cómo borrarla. no hay problema, si ya está borrada. Entonces, tenemos tratamiento farmacológico entonces. Los bifosfonatos son los más utilizados como antirresortivos. Se une la hidroxiapatita y evita la unión del osteoclasto a la matriz, por lo tanto evita la acción del osteoclasto y además induce apoptosis del osteoclasto. Este es un medicamento que todo el mundo puede usar, así que hay que conocerlo bien. Tiene una pésima biodisponibilidad, por lo tanto hay que darlo en ayuno con abundante agua y separarlo bastante ¿cómo se llama? Separarlo bastante de cualquier otro medicamento o de los alimentos, ¿ya? Ahora, los más conocidos son el alendronato, que son 70 miligramos semanales, el ivandronato, que es mensual, y el soledronato, que es anual, y es intravenoso. La eliminación de estos fármacos es renal, por lo tanto tenemos la limitante de que si el paciente tiene una velocidad de filtración glomerular menor de 30 ml minuto, no lo deberíamos usar. Y el gran temor de los odontólogos y las odontólogas, que es el riesgo de necrosis mandibular, que está descrito uno en 10.000, en algunas partes uno en 1.000, otro uno en 100.000, pero es muy, muy infrecuente. Ahora, lo que yo le recomiendo a los pacientes cuando les doy los bifosfonatos, les digo, mire, antes de recibir el bifosfonato, antes de empezar a tomárselo, hágase una evaluación odontológica, haga todo lo que tenga que hacer y después empieza el bifosfonato, porque una vez que empezó el bifosfonato, se sabe que, por ejemplo, el alendronato, de suspendido, al año todavía hay dando vuelta bifosfonato. Entonces, no es muy útil la suspensión posterior a eso, ¿ya? Así que, por muy raro que sea, por muy bajo que sea el riesgo de necrosis mandibular, hagámoslo simple y primero hágase los procedimientos dentales y después se toma el bifosfonato. Y estamos hablando de procedimientos dentales mayores, hace extracciones, implantes, cosas de ese estilo. El uso habitual de los bifosfonatos va entre 3 y 5 años. La terapia hormonal, obviamente, es de uso en mujeres menopáusicas y la verdad son solo ante síntomas vasomotores, nunca por osteoporosis. Por lo tanto, la indicación de terapia de reemplazo hormonal es ginecológica y no es osteometabólica. Ya va a ser ginecológica en el sentido de paciente con síntomas vasomotores. No se la vamos a dar solamente porque tengo osteoporosis. El denosumab es un anticuerpo monoclonal, es un biológico, un agente biológico antirrangligando, generando inhibición del osteoclasto. Para orientarnos, el osteoblasto genera osteoprotegerina, y suena protegerina, protege el hueso, digamos, por un lado, y el rangligando por otro, que hace lo contrario. La osteoprotegerina favorece la formación ósea, y el segundo, el rangligando, la resorción ósea. En la posmenopausia, el rangligando, el que favorece la resorción ósea, predomina por sobre la osteoprotegerina, y el denosumab se comporta como una osteoprotegerina, o sea, le hace la pelea, digamos, el rangligando. Si ustedes ven en este esquema, la osteoprotegerina que está aquí en morado, agarra el rangligando y evita que el rangligando estimule al osteoclasto a generar la resorción ósea. ¿Y qué es lo que hace el denosumab? Hace las veces de osteoprotegerina uniéndose al rangligando, evitando que éste estimule al osteoclasto. ¿Ya? Esa es la manera en cual actúa. Se utiliza subcutáneo cada 6 meses. Y eso lo usamos harto también. El teriparatide es ya más de uso endocrinológico, es mucho menos frecuente de usar, y no solo tiene un efecto antirresortivo, sino que también es anabólico, no solo frena la resorción ósea, sino que también promueve la formación de hueso. ¿Y qué es el teriparatide? Es paratormona, PTH recombinante. Uno dice, pero ¿cómo si hablamos que la paratormona genera resorción ósea? ¿Cómo lo vamos a estar usando para el tratamiento de la osteoporosis? Como que no se entiende, pero la endocrinología es muy particular y sabemos que la exposición a una hormona de manera constante versus de manera intermitente puede generar un efecto completamente distinto. En un hiperparatiroidismo, ya en la enfermedad, la PTH está alta constantemente y eso genera aumento de resorción ósea. Pero en este caso, usando este fármaco, estamos generando una exposición intermitente
de PTH al osteoblasto, y esto genera el efecto contrario, aumenta la formación ósea, ¿ya? Pero es de uso muy restringido, la verdad. Y por último, el tema de osteoporosis y dolor crónico. La osteoporosis ha sido llamada el ladrón silencioso, ya que roba calcio de los huesos por años sin dar grandes síntomas hasta que una fractura denota su actuar. Cuando existe dolor en osteoporosis, este suele ser confundido con otras etiologías más comunes de partes blandas, articulares, etc. La presentación clínica más frecuente en osteoporosis asociada a dolor es la fractura vertebral. Ahora, yéndonos a la anatomofisiología de la osteoporosis y dolor crónico, sabemos que el periosteo recibe la mayor inervación sensitiva del esqueleto, formando una red nerviosa con fibras A delta y C. Esta red detecta la injuria mecánica y la distorsión del hueso cortical y eso genera dolor. Si bien la masa ósea disminuye con la edad, como lo hemos dicho todo este rato, ¿ya? La densidad de fibras nerviosas en el periósteo no disminuye. Entonces tenemos un hueso donde disminuye la densidad ósea, pero la densidad nerviosa sigue siendo la misma. Por lo tanto, la densidad inervatoria del hueso finalmente termina aumentando. Hay menos masa ósea, hay la misma cantidad de masa inervatoria, por lo tanto, si disminuye la masa ósea, parece haber más densidad inervatoria del hueso con la edad, por culpa de la pérdida de masa ósea. Entonces, los mecanismos del dolor en osteoporosis. Tenemos un aumento de la densidad de las fibras nerviosas sensoriales en el hueso del adulto mayor, como les decía. Por otro lado, tenemos sensibilización de fibras nerviosas por disminución del pH secundaria a la hiperactividad osteoclástica. Si los osteoclastos están hiperactivos, ustedes si se dan cuenta en este esquema, lo que conocemos claramente es que genera un ambiente ácido el osteoclasto que le permite degradar la matriz ósea. Por lo tanto, hay una disminución de pH y esa disminución de pH genera sensibilización de fibras nerviosas. Otro detalle más que explica el dolor. Y por último, hay modificaciones de fibras nerviosas sensoriales del hueso durante la injuria o patologías óseas, a través de producción del factor de crecimiento neural. Entonces, todas estas cosas juntas van a explicar por qué los pacientes con osteoporosis sí pueden tener dolor y no necesariamente teniendo una fractura evidente. La hiperremodelación ósea puede ser dolorosa entonces, y la terapia antirresortiva, por lo tanto, podría ayudar al manejo del dolor. ¿Tiene sentido pensarlo así? Entonces, ahora el dolor óseo causado por osteoporosis, de no ser pesquisado y tratado a tiempo, puede llevar a lo que conocemos como la sensibilización central, ¿ya? Que es como es en el fondo la manera de explicar patologías como la fibromialgia, por ejemplo, ¿ya? La injuria ósea parece ser más efectiva en inducir sensibilización central que aquella de la piel o el músculo. O sea, la injuria ósea tiene una tendencia a generar más sensibilización central. Y a grandes rasgos, la sensibilización central se trata de una vía ascendente hiperreactiva y una vía descendente de inhibición del dolor alterada. La vía ascendente hiperreactiva genera una hipersensibilización neuronal, donde las neuronas son hiperexcitables, tanto a estímulos dolorosos como no dolorosos, y por eso puede haber alodinia, ¿ya? Y por otro lado, la vía descendente de inhibición del dolor está alterada por disminución de liberación de opioides endógenos, desregulación del sistema GABA y de generación celular de neuronas descendentes. Entonces, la vía ascendente genera más dolor y la vía descendente encargada de bloquear el dolor está alterada. Entonces, la tormenta perfecta para generar una sensibilización central. Por lo tanto, el tratamiento no farmacológico para osteoporosis y dolor crónico, obviamente el ejercicio, y tenemos doble beneficio porque también nos servía para la osteoporosis, ejercicios como yoga, pilates, rehabilitación enfocada a corregir cambios posturales, prevención de caídas, mejorar balance, coordinación y aliviar el dolor, y un tratamiento farmacológico que, claro, podríamos usar paracetamol, Line, tramadol, sí, no es la gran manera de tratar esto, obviamente, no es la manera número uno, digamos, pero también podemos buscar un déficit de vitamina D y tratarlo, porque sabemos que el déficit de vitamina D importante también puede empeorar un dolor crónico. Y la clave aquí, el tratamiento antirresortivo habitual para osteoporosis con bifosfonatos o denosumab o teriparatide nos puede ayudar bastante. El efecto de los bifosfonatos sobre el dolor se basa en su actividad antirresortiva más disminución de producción de neuropéptidos como la sustancia P relacionada al dolor y citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa. Entonces, si uno va a la evidencia al respecto, miren, 2001,
dice arriba. O sea, esto se sabe de hace mucho tiempo. Por eso que estudios antiguos, comparación de alendronato, calcitonina y calcio para osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Y que concluye que el alendronato, el bifosfonato disminuye el dolor y mejora la calidad de vida en mujeres posmenopáusicas, a diferencia del tratamiento solo con calcio. El tratamiento solo con calcio no disminuye el dolor en este tipo de pacientes. Seguimos antiguo, 2003, 20 años atrás, ya hablaban claramente del efecto del alendronato en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica en relación a su beneficio sobre el dolor. Dice acá, el alendronato disminuye el dolor lumbar y la necesidad de consumo de analgésicos. Y si nos vamos a algo más reciente, 2021, la farmacología de los bifosfonatos en el dolor. O sea, esto no es nuevo, ¿ya? Así que tenemos que tenerlo en cuenta para ayudar a los pacientes en el dolor y no solamente con el tema de la densidad ósea. Y para terminar, ya quería mostrarles la novela gráfica Inmuno, ya que una novela gráfica que publicamos con artistas chilenos en octubre del 2000, ya se me olvidó, 2021, sí, 2021, y que muestra cómo funciona el sistema inmune en un cómic, ¿ya? En su momento tuvimos harta divulgación por los medios y ganamos una mención honrosa como mejor novela gráfica en los International Latino Book Awards. Luego ganamos 4 premios FIC del Festival Internacional del Cómic, a los 4 a los que estuvimos postulados. Ganamos un premio Pepo a mejor rotulado. Y el último que ganamos fue el premio Forestal, el año 2022. Inmuno fue el cómic chileno más premiado del año 2022 con 7 premios. Así que les cuento, en mi Instagram, también en Facebook y en LinkedIn, subí unas cápsulas para explicar aspectos del sistema inmune a través de Inmuno. Así que el que le interesa, ahí tienen el Instagram para que lo puedan seguir si quieren. Y ahí pueden ver, son 20 cápsulas que pueden compartir para los pacientes, para ustedes si les interesa el tema o a quien les interese el asunto del sistema inmune. Eso es. Muchas gracias al doctor Ehrlich. Estuvieron muy buenas las ponencias. Tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas. Y por acá nos pregunta María Gabriela Castro, ¿dónde se consigue el cómic doctor Ehrlich? Ah, en varias partes, la mayoría de las librerías, digamos, la Antártica, qué sé yo, la página está en Busca Libre también y en aureaediciones.cl. Ahí esa es la editorial que lo vende, aureaediciones.cl. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar con las preguntas para el doctor Fache, ¿ya? Doctor Fache, nos preguntan por acá, ¿cómo realizar el manejo del dolor postquirúrgico cuando existe un duelo reciente y hay problemas de acceso para el manejo del dolor en los adultos mayores? Me imagino que está muy orientado al sistema público. Totalmente, es una tremenda pregunta. Lo primero que hay que reconocer es que este problema habitualmente se presenta porque llegamos tarde y no nos preocupamos, por ejemplo, de los factores emocionales, anímicos previos, que es uno de los determinantes principales para que esto después se genere a posteriori. Segundo, también un insuficiente manejo analgésico precoz, o sea, en el perioperatorio, otro factor de riesgo muy potente. O sea, en la medida que logremos nosotros enfrentar esto preventivamente, nos va a ir mejor. Y cuando ya está presente, las estrategias multimodales son las que habitualmente tienen mejor resultado, donde tiene un valor muy significativo lo que no es farmacológico. Entonces es fundamental, por lo tanto, educar, trabajar la parte emocional, afectiva, entendiendo las limitaciones que muchas veces nos encontramos con el acceso a muchas terapias que a veces se hace difícil por las distancias o por el mismo arsenal que pudiera existir en los diferentes hospitales. Gracias, doctor Fache. Por acá pregunta Carolina Silva. Dice, buenas tardes. En aquellos pacientes con osteoporosis y que tienen litiasis renal, ¿algún calcio que se prefiera? Sí, es una buena pregunta porque el carbonato de calcio puede aumentar el riesgo de litiasis, eso se sabe. Por lo tanto, para los pacientes que tengan litiasis renal a repetición, justamente se usa el citrato de calcio o el dimalato de calcio, ¿ya? El citrato de calcio son 2 al día también generalmente, y el dimalato de calcio tiene la ventaja de que es uno solo al día, ¿ya? Y da lo mismo si el paciente toma omeprazol y otra cosa, o sea, es más cómodo en ese sentido, ¿ya? Así que si el paciente tiene litiasis renal, hay que preferir o el citrato de calcio o el dimalato de calcio. Y ambas están disponibles en Chile. Perfecto.
Al doctor Fache, dice por acá, ¿qué piensa sobre el uso de los opioides en el adulto mayor? ¿Hay una opiofobia en relación a ellos? ¿Y qué consideraciones tendría usted a la hora de indicarlos? Tiene una tremenda pregunta. Ahí hay dos elementos sustanciales. Todavía hay temor al uso de los opioides cuando son medicamentos que cuando son bien utilizados son evidentemente una alternativa muy efectiva. Y también por otro lado es importante que seamos conscientes de lo que significa el sobreuso de opioides, que hoy día también es una realidad que a nivel internacional se ve como muy distante, pero que cada vez empieza a ser más frecuente en nuestro medio. ¿Y cuál es la estrategia que es la básica para el manejo con medicamentos que al final, para cualquier medicamento, comiencen con dosis bajas y suban lento? Ese es el principio fundamental de la terapia analgésica, por lo cual la sugerencia sería, por ejemplo, evitar tratamientos combinados, partir mejor con tratamientos por separado, ir titulando según tolerancia y en el caso de opioides, de manera precoz, comenzar con tratamientos que nos van a ayudar a controlar los efectos adversos que pueden ser muy incómodos, por ejemplo, las náuseas o la constipación. Perfecto. Voy a hacer las últimas dos preguntas para el doctor Ehrlich y después dejo las que nos quedan con el doctor Fach. Dice acá, ¿cada cuánto se solicita una densitometría y cuánto solicitarla? Y lo otro, preguntan acá si alguno de estos tratamientos en la osteoporosis está asegurado o está en alguna canasta, en especial en las poblaciones de riesgo. Me imagino que orienta, por ejemplo, a los pacientes que sabemos que tienen terapias esteroidales a largo plazo, como por ejemplo la población reumatológica. Claro, en líneas generales no están, no hay una canasta de osteoporosis, digamos. Por lo tanto, la única manera de poder dárselo a un paciente es claramente metiéndolo en una canasta de otra patología, como la artritis reumatoidea o el lupus, que como usamos corticoides muchas veces, ahí está metido el calcio y la vitamina D, ¿ya? No así los bifosfonatos. Así que, sinceramente, ahí tenemos un problema para aquella indicación. Obviamente, en los hospitales hay calcio y vitamina D, pero hay muchos consultorios que no tienen calcio con vitamina D, ¿ya? Menos bifosfonato. O sea, yo en mi hospital, el Hospital de Salvador, solo tengo el Aclasta, el más poderoso, digamos, pero los más simples no los tengo tampoco, ¿ya? Y de hecho, tenemos biológico en el hospital y no tenemos densitometría ósea. Entonces, claro, es un gran problema. Al respecto, y en ese sentido, claro, muchas veces en medicina particular el paciente no tiene cómo llevar la indicación que uno le pueda dar para osteoporosis a su consultorio como para que le dé los medicamentos, ¿ya? Insisto, hay algunos consultorios que sí tienen calcio y vitamina D, pero no son todos, así que eso es un gran problema. Ahora, la densitometría ósea, la idea es hacerla en pacientes de riesgo, por lo tanto, pacientes usuarios de corticoides, pacientes que tengan riesgo de tener osteoporosis, y una mujer posmenopáusica, ¿ya? O sea, las indicaciones de osteoporosis están súper claras y siempre van en relación al riesgo del paciente, ¿ya? Y lo más común es pedirle a mujeres que han llegado a la menopausia. Ahora, cuando estamos haciendo tratamientos, generalmente el control, dependiendo del caso, pero generalmente el control es una vez al año con densitometría ósea, ¿ya? Así que eso es lo más útil. Ahora, ojo, si no tienen la posibilidad de solicitar densitometría ósea, existe una manera de estimar el riesgo de fractura de los pacientes que es a través del FRAX, ¿ya? Que es una herramienta online que existe, FRAX, FRAX, ¿ya? Tienen que poner el acápite Chile, porque eso está para cada país. El FRAX, ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear, buscan el FRAX con X al final, ponen la banderita de Chile, digamos, y meten todos los datos del paciente, y todos los datos del paciente tienen justo relación a los factores de riesgo que conversamos. La edad, el peso, estatura, que si fuma, que si tiene artritis, consume alcohol, tiene padres con fracturas de cadera, por ejemplo, cosas así. Y en ese FRAX uno puede estimar el riesgo de fractura de cadera y el riesgo de fractura en general, y sin necesidad de la densitometría ósea, así que también es una buena herramienta. Y obviamente, si el riesgo de fractura está elevado, podemos empezar tratamientos sin necesidad de tener la densitometría ósea. Esa es la ventaja que tiene, una herramienta gratuita. Súper. Eh, Creo que hay la versión Plus, va a salir la versión Frax Plus también prontamente. No sé, no sé. Si sale, me enteraré, digamos, pero no sé si está por salir, la verdad, no sé.
Doctor Pache, últimas dos preguntas en honor al tiempo. ¿Qué estrategias utilizar en pacientes que sabemos que van a tener dolor crónico? Por ejemplo, un paciente con artrosis de rodilla que además sabemos que en el sistema público están sometidos a una larga lista de espera. Y la otra pregunta es, ¿qué piensa sobre el uso de los gabapentinoides a largo plazo en los pacientes adultos mayores, considerando que se asocian a deterioro cognitivo o alteraciones en la cognición? Bien, partamos con la primera pregunta. Comenzar con estrategias como las que vimos ahí, que son estos factores de riesgo: bajar de peso, fortalecer la musculatura periarticular y optimizar la analgesia, son probablemente las mejores estrategias preventivas. Y ahí el apoyo de diferentes profesionales, por ejemplo, nutricionistas, kinesiólogos, van a ser fundamentales para un buen manejo y evidentemente el soporte que vamos a tener dentro del equipo médico. Y ahí combinar terapias farmacológicas. Como ya les mencionaba antes, ir con dosis bajas, ocupar algunas alternativas para las crisis, como por ejemplo los antiinflamatorios, que tratamos nosotros de evitarla en el largo plazo, pero en una crisis pudieran ser colaboradores. Si hay un componente neuropático, pensar en, por ejemplo, en fármacos con efecto dual, que pudieran tener ahí una mejor respuesta, más allá del paracetamol, más allá de lo que pudiera ser el tratamiento con opioides débiles inicialmente o más fuertes si es que la respuesta es refractaria. Estrategias como la masoterapia, como el calor local, también son estrategias que nos pueden ayudar ahí complementando y que van a estar habitualmente guiadas por el apoyo de kinesiología. Acá nos preguntan, José Ignacio, ¿por qué es tan común el uso de la quetiapina, el PAC, quetiapina, tramadol, pregabalina y AINES en artrosis? No sé Ya si voy a volver primero a la pregunta de los gabapentinoides. Son medicamentos que les tenemos mucho respeto. En general, todos los medicamentos que son deleterios desde el punto de vista del sistema nervioso central debieran ser usados por el menor tiempo posible y ocupados concentrados en los momentos de mayor crisis y mientras uno potencia el otro tipo de estrategias que son más inocuas. Por lo cual sí comparto esa inquietud y hay que tener cautela porque la gente se le tiende a olvidar que son medicamentos riesgosos y hay que, por lo tanto, eso tenerlo como bien en cuenta. Y a veces lo frecuente es enemigo de lo bueno y hay fármacos que evidentemente son un riesgo o una bomba de tiempo. La quetiapina no tiene ninguna indicación salvo para el manejo de alteraciones conductuales refractarias a medidas no farmacológicas y por un tiempo acotado. Son cardiotóxicas, aumentan el riesgo de caída, no tienen evidencia para su uso en insomnio, por lo cual es una mala práctica que habitualmente se aprovecha de un efecto colateral, que es su efecto sedante, para utilizarlo en ese fin. Y no tiene un efecto en SOS o para crisis, porque su respuesta realmente se genera una vez que están ocupados los receptores, por lo cual toma un tiempo en hacer ese efecto, por lo cual tampoco cumple ese rol que se podría haber pensado. Y evidentemente, si combinamos quetiapina, tramadol, pregabalina y AINES, ahí tenemos 3 psicofármacos, el riesgo de caída es altísimo y lo que uno ve después son las consecuencias de este tipo de consecuencias. Si a eso le asociamos fármacos que aumentan el riesgo de sangrado, como los antiinflamatorios no esteroidales, como vimos en la presentación, lo que vamos a ver es una caída, una fractura, riesgo de sangrado, dificultad para poder controlar eso, por lo tanto los beneficios se ven muy reducidos con respecto a sus riesgos. Pero esto es individual. Ahí el mensaje es que uno debe ir, en cada caso, ir evaluando cuál es la alternativa de tratamientos que va a ser la más efectiva e ir priorizando lo que va a venir de la mano de mayor seguridad y después eso cruzarlo con mayor efectividad. Muchas gracias, doctor Pache. Con estas últimas preguntas damos por finalizada la sesión de hoy. Sin embargo, desde ya los dejo súper invitados a las próximas actividades que tiene ACHEP. No sé si alguien me puede confirmar si se ve o no. No todavía. No todavía. Todavía no, está en proceso la... Bueno, las próximas actividades que tiene ACHEP, el próximo mes vamos a tener la reunión clínica de agosto, el último martes de cada mes, en donde se va a hablar de dolor pélvico crónico, así que los dejamos cordialmente invitados. Pueden inscribirse en el mismo correo, que es contacto@achet.cl. También los dejamos cordialmente invitados a las jornadas de invierno que está organizando ACHEP, que son de carácter gratuito y son online.
Así que durante agosto vamos a tener las jornadas de invierno que realiza Chet. Y por último, ahí me avisan si se ve en algún minuto la pantalla, los invitamos a las jornadas de dolor crónico no oncológico que este año se van a realizar en la ciudad de Concepción, ¿ya? Así que estas jornadas van a ser presenciales y les vamos a hacer llegar por la asistencia, y muchas gracias a nuestros excelentes expositores del día de hoy. Que les vaya súper bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.